Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar y encontrar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos emprendedores, de profesionales de la ciencia que destacan en sectores como la biotech, la biomedicina, life science o el sector agroalimentario, y también tenemos a recruiters, a headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Hoy tenemos la suerte de contar con Lidia Bonet. Lidia es especialista en adquisición de talentos, ella es Global Talent Acquisition y ha estado muy vinculada al mundo de la farma, concretamente en el área de diagnóstico. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, que es una boutique de selección de personal que puede y sabe ayudarte a reclutar a los mejores científicos y perfiles científico-técnicos para tu empresa. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Lidia, muy buenas. Encantado de tenerte en el programa. Muchas gracias. Bueno, Lidia, hay mil preguntas que me surgen y que quiero preguntarte. Posiblemente no tengamos tiempo para hacerlas todas, ¿no? Pero tú sabes... Bueno, a ver, para los que no la conozcan, Lidia es Global Talent Acquisition Specialist, que ya hemos estado comentando la dificultad de traducir, ¿no?, este tipo de nombres al español. Y este tipo de entrevistas me gusta centrarlas en la carrera, ¿no?, en la carrera profesional de los entrevistados. Entonces, si te parece, vamos a obviar lo que eres hoy, ¿no?, los nuevos proyectos que tienes. Vamos a dejar eso un poquito para después y vamos a irnos atrás. Vamos a irnos al origen de Lidia como profesional. ¿Tú qué estudiaste al principio, Lidia? Vaya, pues sí, buen comienzo, porque yo de hecho estudié ingeniería industrial. ¿Y por qué? Pues por una razón muy práctica, ¿no? Pues en esa época tú lo que quieres pues es tener una formación que te abra puertas en el futuro. Y muchos de mis hermanos son ingenieros y yo pues la verdad sí tenía alguna ilusión, alguna cosa que me gustaba, pero yo lo que quería en un futuro era tener trabajo y no acabar bajo un puente. Entonces pensé, pues vamos a por una ingeniería. ¿Por qué la industrial? Pues porque quería tener el abanico más abierto posible, y la industrial pues como que te dejan probar un poquito de todo, ¿no? Electrónica, mecánica, química. Y digo, bueno, así no me cierro puertas. Mi obsesión era tener el máximo de puertas abiertas para asegurarme un futuro laboral. ¿Tú te aconsejarías a ti misma ahora eso? No. No, porque mira, hay una cosa, escuché el otro día un vídeo de Jim Carrey que decía que esta decisión mía, que se suponía que era muy racional y basada pues en practicidad, ¿no?, que es lo más práctico, dice, en el fondo tú te estás engañando a tú misma, porque lo que esconde esto es un miedo. Estás tomando una decisión basada en un miedo, el miedo a no encontrar trabajo, el miedo, pues eso, a no tener un futuro. Entonces, toda decisión basada en miedo no es una buena decisión. Entonces, si yo sí que tenía alguna ilusión, incluso cine y audiovisuales, o imagen audiovisual, o biología, o psicología, pero esto me parecía como más, pero Lidia, estos son hobbies, lo puedes seguir manteniendo, ¿no? Y eso en el fondo es un miedo. ¿De qué voy a vivir? Si me hago psicóloga, ¿o de qué voy a vivir? Ya no te digo si hago cine. O biólogo. ¡Oh, biólogo! ¿Qué me voy a tener que ir en un barco a analizar aguas y todo? Pues no, y digo ingeniería, y además pues aquí en España todavía pues tenía como un peso, ¿no?, como también un prestigio, pues vamos para allá. ¿Es lo que se me daba mejor? Pues seguramente no, tampoco se me daba mal, pero creo que ahora me estoy dando cuenta que oculté un miedo, lo disfracé con practicalidad. Claro. Y decía, y también creo que hay una frase de quién es de Mandela, que dice, tus decisiones tienen que estar basadas en tus esperanzas y no en tus miedos. Y cuando leí, me vino en menos de una semana la frase de Jim Carrey y Nelson Mandela, que como los pones juntos, pues mira, en este tema están muy alineados. Entonces yo, pues es lo que digo a los jóvenes cuando hago pues charlas como estas, ¿no? Cómo pasar una entrevista o cómo aplicar a una empresa.
Yo esto es lo que digo también. Cuidado con las decisiones que tomáis, que no estén basadas en miedos. Lidia, tú entonces cuando terminaste ingeniería, ¿tenías claro qué es lo que querías hacer? ¿Cómo fue la transición? ¿Cómo fue el cambio? Claro, porque claro, si ya no lo tenía claro al principio, hago algo que lo que sigo no teniéndolo claro, pues empiezas sigues igual, ¿no? Y también con esta obsesión no te cierres puertas, pues yo empecé en esa época, había trabajo para ingenieros de programación, ¿no? Y empecé en una de estas Big Four que tenían un proyecto para programar. Y yo me fui para allá y, ay, qué infeliz que fui, que era todo el día tecleando, ¿no? Y allá ya me di cuenta que no quería eso, pero muchos de los trabajos que se ofrecían eran en este ámbito. Y además buscaban ingenieros, es que además te iban a tu casa, ¿no? Entonces, pues mira, ¿cómo fueron los siguientes pasos de mi carrera? Pues por contactos y por, mira, hablar con gente que te van diciendo qué posibilidades podrías tener. Por ejemplo, yo tenía conocidos que trabajaban en una business school, en una escuela de negocios bastante conocida y buscaban gente pues para la cátedra, en este caso era la cátedra de la empresa familiar. Y yo igual, pues digo, bueno, pues en una business school también voy a tener mucha visión de lo que se hace dentro de las empresas y a ver si se me aclaran las ideas, ¿no? Entonces, pues allá entré y estuve muy bien, aprendí muchas cosas, pero o me dedicaba al sector académico y hacía un PhD, un doctorado, o seguía mi camino por otras caminos, ¿no? Por otras Pero, vías. ¿y en la escuela de negocios qué hacías exactamente? Pues mira, era un poco lo que se dice research assistant, ¿cómo sería? ¿Vale? Investigador asistente. Sí. Entonces, en este caso, pues era la cátedra de empresa familiar y lo que haces es buscar, ¿no? Es decir, buscar información en ciertos temas relacionados con la empresa familiar, pues transición de generaciones, etcétera. Y la información pues sirve para varias cosas, para las clases que se dan a los estudiantes, a los alumnos de un máster o de cualquier posgrado que estén haciendo en esta Business School, o en este caso también se hacía un poco de consultoría a empresas familiares, pues investigación, ¿no? Y buscar información relacionada con algún tema, protocolos familiares o incluso herencias y todos estos temas, ¿no? Claro, entonces también te abre las puertas a un mundo muy interesante, ¿no? Que yo no me di cuenta, pero me estoy dando cuenta, yo no me di cuenta en aquel momento, pero ahora veo que muchos de los temas que se trataban en la empresa familiar no eran tanto temas de negocios, sino temas personales. Y los temas personales, da igual si es una familia o estás en una multinacional, una gran multinacional que cotiza en bolsa y no tiene ningún familiar, pero no solo son los temas técnicos que te van a dar éxito, sino también los temas más de interrelación personal. Y voy más allá, Lidia. Ha salido aquí la palabra researcher. Claro, eso para muchos de los que nos oigan, pues es más laboratorio, ciencia y tal, ¿no? Pero en recursos humanos también está la figura del investigador, ¿no? Bueno, claro, sí, es que en todas partes, ¿no? Y te diré que cuando vas a la universidad, incluso pues un perfil científico, ¿no? Te enseñan mucho a tú hacer tus cosas técnicas, ¿no? Y serás el mejor en hacer estas cosas, pero es que el que triunfa luego, tanto sea en una startup o en una gran empresa, no es solo el que técnicamente sabe hacer las cosas, que lo necesitas hacer, pero sino también cómo lo comunicas, cómo haces la venta, cómo te enfrentas delante de las frustraciones. Tú crees, porque así te lo han dicho en la universidad, que si tú haces las cosas bien y si tú tienes unos resultados buenos, como que las puertas se abrirán. Y lo que te pasa cuando vas avanzando es, soy la mejor, estoy haciendo el mejor delivery, funciona. Y te das cuenta que esto no te abre las puertas, que tienes que empezar a hacer un poquito de network, contactos, venderlo bien, que te entiendan, porque a veces no te entienden porque tú hablas un idioma que no es el que habla el de finanzas, que no es el que habla el de marketing, que no es el que habla el que te va a tomar la decisión si sigue con tu proyecto o no. Y entonces, ¿cómo te enfrentas tú a las frustraciones que a veces han elegido continuar o seguir invirtiendo en un proyecto que tú no le ves futuro? Y tú eres la experta y dices, pero ¿por qué invierten en este proyecto cuando es el mío donde hay el futuro? Pero si no lo has sabido expresar, si no los has sabido convencer, ¿y cómo gestionas tú toda esta frustración? La resiliencia, la famosa resiliencia, pues es mucho gestión emocional. Y a mí nunca nadie me ha enseñado esto.
Y acaba siendo clave de decir, voy a aprender. Y les pasa a investigadores, les pasa a ingenieros y les pasa a un montón de gente. Somos los mejores porque hemos estado estudiando y lo hemos dado todo y siempre estamos leyendo y tiquití, y nunca hemos trabajado en esta parte de gestión emocional. Claro, en este caso tú eso lo aprendiste haciendo, ¿no? Que es como mejor se aprende, ¿no? Y a base de tener estos fallos y estas frustraciones. Y ver también, porque es muy fácil quejarte, pero eres incompetente, no tiene ni idea, no sé qué, sí, pero al final eres tú. Claro. Eres tú la que no siguen invirtiendo en tu proyecto, al final eres tú la que no avanzas, pues tienes que hacer algo aquí. Y si te das cuenta que para ganar el juego tienes que tener otros skills, otras competencias, pues venga, vamos. Y yo recomiendo mucho a la gente de trabajar en esto, porque ya no solo vas a conseguir, lo vas a poder aplicar en la carrera, pero en la vida personal, en la familia, con los amigos, son cosas que lo puedes aplicar en todas partes. Claro. Que no es lo que tendrían que enseñar en la educación básica cuando somos niños. Totalmente. Lidia, tú ya con ese bagaje nuevo y más completo, digamos, decides irte a trabajar a una de las grandes, ¿no? A Michael Page. No sé si hiciste algo intermedio. ¿Cuál fue ese cambio, ese cambio de orientación? Es que me gusta eso que dices, decides, ¿no? Es que la vida decide, ¿no? Se me pasa por delante un compañero de la universidad, ingeniero, llevaba unos años trabajando en esta empresa y claro, vas hablando y te dice, por cierto, necesitamos gente. Y eso es, decido una vez, descubro que existe, ¿no? Y también pues con la ayuda de alguien que me dice, mira, pues ahí esta empresa, en este caso están eligiendo ingenieros porque hacemos headhunting, hacemos recruitment, entonces cuando tú vas a hablar con una empresa de ingeniería, con una empresa de automoción que están buscando ingenieros, pues tú les puedes decir que tú entiendes el perfil y que tú sabes dónde encontrar este tipo de candidatos. Entonces, es así, es que en la vida a veces te abre estas puertas y te das cuenta que hay estas posibilidades. En mi caso, pues yo entré por la puerta del sector industrial, reclutar ingenieros reclutando ingenieros, pero también había otras fases como era, pues eso, científicos reclutando a científicos, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Uy. Más o menos. Ostras, pues diría hace 15, 20 años. Vale, o sea, estábamos, bueno, ya había pasado un poco la parte esta potente, fuerte del headhunting americano, ¿no? ¿Cómo viste tú esa cultura, ¿no? Una cultura nueva, con un funcionamiento que no tiene mucho que ver con otro tipo de industria, digamos? Sí, claro, es una industria de servicios, en el fondo, ¿no? Y yo venía de una mentalidad ingenieril y después en academia. Entonces, una de las cosas que me sorprendió es que, claro, tú piensas, qué bonito, ¿no? Voy a entrevistar gente, qué humano. Voy a hacer como a conectar empresas con candidatos, y yo creo que tenía una idea muy naif, porque en el fondo esta idea de empresa más americana sí que es verdad que es el negocio, pero lo que quieren todos es que hagan ventas. Recibí el curso de ventas más impresionante que he tenido en mi vida. Cómo hacer las llamadas estas frías, el cold calling. Cómo una vez estás delante de una empresa, cómo vender tu servicio. Me faltó un poco la formación, que también la recibí, pero esa formación más psicológica, de poder al entrevistar y tal, esto lo hice más adelante, incluso cuando salí de la empresa. Allá me dieron la formación básica, súper completa en parte de ventas, pero la parte más humana de entrevistar, de ver y tal, lo básico. Entonces, mira, de todo sacas en la vida, y esta parte más comercial me ha servido luego para poder vender proyectos y todo eso. Y gracias a Dios pude seguir evolucionando en esta rama y empezar a entender cómo es realmente una entrevista por competencias, cómo conectar, cómo desarrollar más la parte humana. Y pasado un tiempo decides cambiar el estilo, el tipo, ¿no? El tipo de empresa. Te vas a Ayer. ¿Qué es lo que estabas buscando en ese campo? Porque ahí ya sí eliges tú, ¿vale? Ahí no, imagino que no te pasó por delante. No, ahí elijo es porque, claro, el concepto que digo de esta parte me gustaba, el concepto de negocio, ¿no? O de yo dedicarme a estas cosas.
pero la manera o la agresividad o este enfoque a ventas, y de hecho que a mí se me pagara más por contratos cerrados y cosas, era como muy, sí, muy ventas, y yo no quería estar en ventas, yo quería estar en recursos humanos, ¿no? Entonces, ayer esta empresa holandesa que se llama Young Executive Recruitment, pues tenía otra mentalidad. Evidentemente tenían que hacer dinero, ¿no? Y teníamos que conseguir ventas, pero no sé, primaba más el contacto, la relación con el cliente. Allá aprendí cómo hacer entrevistas. Era otra cosa. Y mira que allá además nos enganchó además la crisis, que en España no se reclutaba nada y las empresas estaban despidiendo más que contratando, pero también una filosofía de no despedir cuando las cosas te están yendo bien solo para mantener el margen, sino también ellos empezaron a perder, pero nos mantenían. A lo mejor no nos subían el sueldo, pero aguantaron lo que no está escrito. Cuando en la otra, para no bajar, o sea, para no bajar en beneficios, pues es que se cargaron como casi el 70%, y cuando las cosas empezaron a ir bien, vuelve a contratar. Claro. Pues yo sinceramente no me sentía tan cómoda en un entorno así. Yeah. Y me di cuenta de decir, se puede hacer negocio con otra mentalidad. Oye, ¿y había muchos recruiters con perfiles o background científico como tú? Pues sí, sí que lo sabía. Sí que lo sabía. Y de hecho es como una salida, no te diré común, pero al menos en Headhunter es como la puerta, ¿no? Abierta, porque para conseguir negocio vas más a la especialización, ¿no? Cuanto más te especializas, tú sabrás bien. Tú sabrás bien cómo... Pero es curioso porque, a ver, yo entiendo que yo de lo raro soy el muy raro, ¿no? Pero ¿por qué particularmente en España no hay? O sea, o hay poquísimos científicos, o ya no te digo investigadores, ¿no? Ya más de nicho, que conozcan esta posibilidad y que les pueda resultar interesante. Mira, en España hay una mentalidad que es, bueno, te dejo que hagas un cambio de carrera, pero te pago como a un junior, claro, porque eres junior. Vale. Entonces, claro, cuanto antes haces este cambio, para ti mejor porque como no te afecta tanto económicamente. Pero cuando tienes ya 10, 15 años de experiencia y te dicen que vale, te dejo que hagas recruitment, pero como no tienes experiencia y te voy a tener que enseñar, de una cosa, pero de la otra ya sabes tú más que todos ellos. Pues como que no te valoran la mochila que ya llevas. Y es como que te penalizan y vuelves a empezar de cero. Yo lo que veo positivamente en otros países es que te valoran esta mochila que tienes. Claro. Y no te ponen en un punto de vista, sí que saben que te voy a tener que formar más en estas cosas, pero lo que traes tiene tanto valor y no lo tenemos que te lo voy a pagar. Claro. O sea, un poco, no es solo nuestro campo, ¿no? Sino yo diría que es una cosa cultural, ¿no? Es cultural. Es cultural. Es como también pues, cuando una mujer o hombre se toma una baja de maternidad o un sabático. En otros países incluso lo consideran algo positivo, no lo ven como no te penalizan por esto, ¿no? Y aquí es como que, no quiero que haya ningún hueco en mi línea de carrera, ¿no? Y esto ya es una mentalidad que creo que tenemos que cambiar. Y Lidia, tú que has estado trabajando en empresas grandes o muy grandes, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo se gestiona el cambio profesional dentro de una misma empresa? Pues al menos es más fácil. Es más fácil porque, claro, se te valora el conocimiento que ya tienes, porque además vienes de un conocimiento de dentro de la empresa de otro departamento. Lo que pasa en empresas súper grandes es que están muy, ¿cómo se dice? Silos, enchilada, ¿no? ¿Cómo se dice? Encasillada. Encasillado, ¿no? Cuando se trabaja en silos significa que al final es una gran empresa, pero es como si estuvieras trabajando, hay muchas pequeñas empresas dentro. Y el departamento de marketing solo mira marketing y solo hace marketing. El departamento de producción y como casi que no se comunican. Y casi a veces como que compiten entre ellos. Entonces lo que pasa es que
que cuesta también conocer. Si tú trabajas en marketing, ¿qué es lo que están haciendo los de ventas o los de producción? No tienes ni idea porque todo el día estás en eso, no tienes esa atención. En tu burbuja, exacto, tú trabajas en tus burbujas. Entonces, claro, dices, bueno, me cambio de burbuja, voy a un departamento que no tiene nada que ver, pero al menos lo ven positivo porque estás trayendo esta información, sobre todo pues, entre marketing y ventas, o incluso te diré producción, para que se entienda lo que están haciendo, finanzas. Y esto necesitas gente que te vaya haciendo estos cambios para poder mover conocimiento dentro de la empresa. Vamos al paso, vamos a volver a tu carrera. Cuando decides cambiar a una empresa tan grande como Roche, ¿eliges tú o fueron a buscarte? Es que es otra vez, es la vida. Mira, aquí Roche empezaba a tener como el headhunter interno, porque se daban cuenta también que les costaba encontrar exactamente la gente que querían, porque querían muy específicamente, quiero a alguien que sepa hacer esto, aquello. Entonces dijeron, si tuviéramos internamente headhunters nos iría muy bien. Entonces contrataron un headhunter y este headhunter quería contratar a mi compañero de trabajo, que se sentaba al lado, porque en esa época buscaban gente que supiera alemán y yo no hablaba alemán. Entonces esta persona pues, creo que era belga y hablaba alemán y trabajaba en Barcelona y él dijo, yo no me quiero mover de Barcelona. Entonces hizo el comentario, mira, esta empresa me ha hecho un headhunting, pero internamente, ¿no? Y me han preguntado si quería ir a Suiza. Entonces yo no sé cómo, yo nunca me había planteado dejar España. Es mi hogar, mis amigos, pero yo qué sé, no sé qué me dio ahí. ¿Sabes cuando dices, ay, esto pinta muy bien? Y le dijo, oye, ¿por qué, ya que tienes el email de esta persona, ¿por qué no le comentas si estarían interesados en mi perfil? Tenemos el mismo background de carrera, la única cosa es que yo no hablo alemán y tú sí, pero mira, si están interesados. Entonces les comentó esto y dijeron, bueno, pues sí, ven a hacer entrevistas. Y me vine a hacer entrevistas. Pero también es otras veces la vida, es que y yo había mandado currículums, es decir, sí que me planteaba un cambio laboral. Con la crisis había mandado 1 millón de currículums y mira que yo se supone que los tengo que hacer bien porque sé de lo que hablo, pero que no te contestaban nada o salarios menos de lo que estaba cobrando. Fatal. Sí me contestaban. Y no sé, a lo mejor fue por esta frustración que cuando me vino algo de fuera, pues me llamó la atención, pero yo activamente no estaba buscando cambiarme. ¿Y lo viste diferente? O sea, claro, en este caso estamos hablando de, para mí, el rec to rec es lo más difícil del mundo, ¿no? Tienes que reclutar a reclutadores, ¿no? Con todo lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Cuando ¿viste diferente la interacción tuya con el headhunter simplemente por el hecho de que él sabe perfectamente que tú eres recruiter y se habla un idioma diferente? ¿Cómo es esa interacción? No, te diré que, ¿sabes cuando dicen que los médicos son los peores pacientes? Te diré que los recruiters somos los peores candidatos. Claro. Todo lo que te voy a decir yo hoy, yo no sé si me lo aplico. Y te pones muy nervioso. Porque estás como en el otro lado y es como, es que lo tengo que hacer bien, no tengo excusa. Si me preguntan algo y no me lo he preparado, es que no tengo excusa. Quedó mal, ¿no? Y esto a mí me pone muy nerviosa como candidata. Y yo creo que también, además, cuando tú estás entrevistando a un entrevistado o a alguien de tu misma profesión, también es como, ay, ¿qué pensará de mí? ¿No? Es decir, yo creo que hay tensión por las dos partes. Y si estás reclutando para tu equipo, también no solo buscas a alguien que sepa hacer el trabajo, pero sino también estás buscando, me gustaría trabajar con esta persona X horas al día. O sea, buscas también la conexión personal. Claro. Cuéntanos ese inicio en Roche. ¿Qué viste diferente? Sí, mira, yo empecé con mucha ilusión y yo aquí uno de los aprendizajes es las expectativas que tú tienes versus la realidad. Y aquí yo creo que fui con complejos, en el sentido de, ay, vengo de España, mi inglés no es tan bueno, no somos tan avanzados, te impresiona un poco ver pues, el edificio tan grande, ¿no? Y asumes que aquí todo va bien. Yo vengo de un sitio de Zucatán, todo va mal, y aquí todo funcionará como un reloj suizo.
la tecnología más avanzada y es cuando te empiezas a dar cuenta, oye, que no estamos tan mal. Ya. Ni mi inglés es tan malo, ni mis conocimientos son tan bajos, de hecho puedo aportar y tecnológicamente no estamos tan mal, ¿sabes? Que era una empresa que también, es como todo, es tan grande que tendrá áreas y departamentos que van mejor y que a lo mejor tiene la tecnología punta y en otros pues que también hay trabajito para hacer. Y yo aquí diría fuera complejos. Y empecé a ir a Alemania y a otros países con mis complejos y me di cuenta, pues con mi inglés y mi preparación estaba muy bien, no diré incluso que mejor en algunos casos, es como en todo, pero que estamos en la misma liga. Y aquí es, y yo como empecé, y esto fue un error, porque empiezas, es como cuando empiezas una relación que te crees que el otro es George Clooney y que tú, ¿sabes? No una relación tiene que estar así, anivelado, y cuando tú ya te pones por debajo, te tratan como tú te posicionas. Y eso también es muy una frase que también he aprendido, es la gente compra lo que tú les vendes. Si tú les estás vendiendo que no, que yo estoy por aquí, muchas gracias por contratarme, ay, gracias por traerme a Suiza donde todo va bien y tal, te tratan así. Claro. Si tú dices, ay, qué bien, qué ilusión me hace trabajar en esta empresa, puedo aportaros todo esto, vamos a colaborar, vamos a tener una relación de igual. Claro, te tratan de tú a tú. Te tratan de tú a tú. Claro. Es decir, y yo aquí era como la que llega de pueblo y se cree que lo tiene que aprender todo, y es verdad, tuve que aprender mucho, pero yo también tenía cosas para aportar valor y no me lo creía. Bueno, y se ha notado con el tiempo. Tú de hecho empezaste como Local Talent Scout, ¿no? Después Global, sí, etc. Cuéntanos un poco cómo está hecho el organigrama, ¿no? ¿Cuántos tipos de recruiters hay en un equipo tan grande como Roche Diagnostics? Bueno, aquí también evoluciona, porque tú lo que intentas es buscar la fórmula que te ayude a encontrar el talento de fuera, pero que también internamente te ayude a organizarte. Cuanto mayor es la empresa internamente, más dificultades de organización interna. Y aquí era un poco lo que pasaba. Como estamos trabajando tanto en burbujas, cuanto más posiciones crees, más fácil es que crees tus burbujas. Entonces te diré que aquí fuimos probando diferentes cosas, pero lo que había al principio pues era el recruiter, que es el reclutador, o que es la persona pues que habla con el manager que está reclutando y definen todo el proceso, qué es lo que tú necesitas, cómo lo vamos a hacer, mira, yo creo que esto es más fácil, más difícil, etc. Y luego pues tienes, en aquella época tenías el Talent Scout, que era el que te iba a buscar, ¿no? Como que le decías, búscame este perfil, tal, y siempre pues era el unicornio, ¿sabes? O sea, te pedían buscar el unicornio, porque idealmente lo que quieren es alguien que haya hecho lo mismo en la competencia, que cobre el mismo nivel que están cobrando tu gente, que se quiera incluso mudar a otro país, bueno, y que hable los idiomas. ¿Y qué idiomas? Pues los idiomas donde tú tienes plantas de producción. Y si tú fueras una empresa que tiene las plantas de producción en otros países, pues busca a esa persona, pero que te hable los otros idiomas. Y cosas así, es decir, es el unicornio. Entonces también hay que mostrarle datos al que está reclutando diciendo, mira, lo que buscas no existe, pero puedes tener esto, puedes tener esto, puedes tener esto, ventajas de tener a alguien que no hable el idioma pero que te traiga esto, o ventajas de tener a alguien que sí que te hable el idioma pero que no te traiga tanto esto. Aquí hay mucho ¿cómo se dice? Explicar con datos a la gente que está reclutando qué es lo que realmente puedes encontrar en el mercado de talento. ¿Y cuánto de equipo hay, cuánto de vida solitaria hay cuando estás buscando gente, ¿no? Y te dicen, tienes que buscar esto, ¡hala, tira! Sí, es decir, esto lo que nosotros llamamos Talent Scout, o lo que es el Headhunter también en una empresa de Headhunters, hay una parte muy de soledad que particularmente a mí no me gusta, es busca, ¿vale? Y hay varias maneras de buscar. Y una de las maneras de buscar es en las redes. LinkedIn, fundamental, por favor, todos los que queréis ser encontrados, tened un buen perfil de LinkedIn, explicad no solo lo que habéis hecho, también lo que queréis hacer, ¿no? Y esto es una herramienta brutal. Google, luego hay, dependiendo del perfil que buscas, te vas a unos sitios o a otros, incluso pagas para tener acceso según qué bases de datos.
Y luego hay también la parte que a lo mejor esta sí que ya me gusta más, que es pensar, pues yo qué sé, si buscas médicos especialistas en dermatología, pues cuáles son los congresos de dermatología más conocidos o cuáles son los papers de dermatología, dónde están publicados. Queremos gente que haya hecho muchas publicaciones, pocas. Entonces tú buscas o pones un anuncio en la revista de dermatología o te vas a los congresos, buscas a la gente en LinkedIn o listados de doctores. Dependiendo de lo que estás buscando, creas una estrategia de búsqueda. Y hay estrategias de búsquedas que no son tanto delante del ordenador, sino a lo mejor pues irte a un congreso, o irte aquí o irte allá, o otras que sí que son más solitarias. Y luego enviar los emails o contactar. Y en el momento que ya empiezas a hablar con la persona, ya empieza la parte más humana, digamos, y eso ya... No es bonito el proceso, Lidia, no es bonito. A mí me encanta y sobre todo porque te diré la diferencia entre trabajar en un headhunter y trabajar en empresa final es que en el headhunter tú cobras cuando cierras, ¿no? Vale, la persona la han contratado y te da igual lo que pase luego, ¿no? Porque tú ya has cobrado. Entonces, no es que te dé igual, pero ya está, te olvidas. Entonces, si no ha funcionado, dices, bueno, pues a lo mejor te busco otro trabajo, tú tranquilo, y voy a volver a cobrar. En la empresa final tú quieres que esa relación continúe. Y además es que tú sigues teniendo contacto con esa persona acaba trabajando en la misma empresa que tú. Y si esa relación no ha funcionado, pues tú también lo sufres, ¿no? Entonces, en el momento de yo hacer el contacto con el candidato, me interesa asegurar relaciones a largo plazo. Por lo tanto, yo no estoy solo vendiendo al candidato, sino que realmente y honestamente quiero entender lo que esta persona también busca para decirle honestamente si lo puedo encontrar en mi empresa o no. Por ejemplo, mucha gente me dice, es que trabajo en una empresa, trabajamos todos en silos, trabajamos todos en burbujas, estoy harto de trabajar así. Claro, yo que digo, es que nosotros trabajamos igual, lo intentamos romper, pero si tú lo que te motiva a cambiar de empresa es justamente esto, yo te tengo que decir que vas a encontrar lo mismo, no te puedo engañar. Y esto a lo mejor en un headhunter, pues dices, bueno, pues a lo mejor sí, están luchando, porque sí que es verdad, no es que mientas, pero es verdad, en toda empresa se lucha para romper las burbujas y que vaya colaboración, pero cuesta mucho. Claro. Entonces yo te voy a decir, pues sí, tenemos la voluntad de romper burbujas, pero que no sé si lo vas a ver tú en los próximos años. Yo creo que también la imagen del headhunter se ha humanizado un poco, ¿no? con el tiempo, ¿no? De lo que se ve en las películas, ¿no? Los años 90, ¿no? Esa agresividad, ese tema económico siempre subyacente, ¿no? Ahora, de hecho, allí, no sé si vosotros trabajabais con HRBPs, o sea, ¿hasta qué punto externalizas un servicio? O sea, ¿cuándo necesitas ya y no te queda más remedio de externalizar un servicio, Lidia? Sí, es que eso también va a filosofía de empresa y cada multinacional o cada gran empresa lo organiza de su manera. Yo cuando estaba en mi última empresa estaba muy de tenerlo interno, ¿vale? Y realmente lo intentabas hacer lo máximo internamente. Lo único te diré, incluso a veces algo pues, que es muy, muy confidencial o una posición súper alta, que no te interesa incluso que en el mercado se sepa que estás buscando esta persona, ¿no? Entonces necesitas un intermediario, porque el intermediario, este intermediario viene de esta empresa, pero si soy yo la que te estoy buscando, y ¿cómo le voy a decir? No, está claro cuál es la empresa que está buscando. Entonces te diré, o por perfiles súper, súper, súper difíciles, que desde que yo ya he agotado todas las fuentes, necesito ayuda. Pero era simbólico, que de hecho, desde que empezamos a tener Talent Scouts, el coste en empresa externa cayó en picado. Cayó en picado. Es que te diré que incluso durante varios años fue cero. No trabajamos en el área en la que yo estaba, ¿eh? En el departamento en el que yo estaba, no trabajamos con externos durante bastantes años. Luego también depende, ¿no? de si empiezan reorganizaciones, empiezan muchos cambios y estos cambios más confidenciales o que realmente necesitas ayuda. Quieres estar seguro que lo has peinado todo. Quieres estar seguro que ese unicornio no existe en ningún lado. Necesitas gente que te ayude. Claro. En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de talent acquisition, ¿qué
¿Qué ves tú? O sea, ¿qué te hace falta tener para ser un buen Talent Acquisition Specialist que no te hace falta para ser un recruiter de otro estilo? Bueno, o el talent scout es que la selección de personal o el talent acquisition incluye varias partes, ¿no? Cuéntanos un poco qué Pues es mira, cada cosa, ¿no? Para que está quede... la parte de, y esto me tocó hacerlo durante una época que dije, vamos a hacer un poco de employer branding, vamos a hacer marketing, ¿no? Entonces yo en esa época pues empezábamos y yo pues era la que hacía hacía post en Facebook, en Instagram todavía yo no me ¿Te veía tocó a ti tanto. eso? Sí, porque empezamos, ¿por qué no hacemos un poquito esto, no? Y entonces, pues, empiezas, bueno, evidentemente en el perfil de la empresa, pero claro, yo me empezó a entrar miedo, ¿no? Porque claro, yo hacía posts o presentaba posts de cosas que me gustaban de la empresa, por ejemplo, la comida, a mí siempre me ha gustado mucho y cuando había algo, por ejemplo, en carnaval, pues que los de la cocina se habían currado allá una cosita que parecía un payasete o algo así, pues le hacía la Todo branding, foto, ¿no? o que a alguien que venía de una maternidad le daban un ramo de flores con el grupito, pues digo, ay, qué bonitas estas cosas, o alguien que había estado enfermo y regresaba, pues de estas cosas que te enseñan cómo es trabajar en la empresa. Entonces, pues yo hacía mi foto con mi móvil y lo subía, pero claro, a veces se tenía que hacer en alemán, a veces en inglés, y yo pensaba, yo no tengo ni idea de escribir, si yo vengo de ingeniería, ya no solo las faltas, sino cómo El es este estilo, ¿no? lenguaje más El copy. marketingiano, ¿no? Y no era yo, Lidia, que hacía el post, sino que era la empresa, y a mí eso me creaba mucha ansiedad. Y si digo algo, o hago un post que yo qué sé. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se empezó a ver pues, que estas iniciativas pues, tenían resultado, pues ya contratas a alguien que es especialista en esto, en employer branding o en marketing y que ya, no sé, ya lo sabe hacer. En una empresa chiquitita, la persona que hace talent acquisition te lo tiene que hacer todo, ¿vale? Y tiene que decidir pues qué porcentaje de mi tiempo voy a dedicar a hacer employer branding, qué porcentaje de mi tiempo voy a dedicar a hacer búsqueda proactiva de candidatos. Aquí también tienes la parte, lo que hemos dicho antes, de buscar por internet o de hacer estrategias. Me tengo que ir a una conferencia o mira esta revista, vamos a poner un anuncio aquí, etcétera. Luego hablar con el candidato y aquí creo que hay las dos cosas. Primero, entender, escuchar, ver si este candidato es la persona que tú estás buscando y luego ver lo que ofrezco es lo que esta persona quiere, la parte más de ver los skills, pero también las motivaciones. Luego la negociación, porque luego le quieres vender. Hay lo que aprendí en esa primera empresa de vender y tal, también. Es decir, como ves, hay muchos skills, como se dice, Competencias. competencias diferentes que necesitas por cada fase. Cuanto más pequeña la empresa, más tienes que hacer de todo. Cuando más grande la empresa, más en tu globo estás. Y hay gente, por ejemplo, en empresas que solo hacen la búsqueda y te dicen, mira, hemos encontrado estos candidatos, habla con ellos. Entonces, claro, yo diría que dependiendo de lo grande de la empresa que estás aplicando como candidato, te vas a encontrar más intermediarios o menos. Claro. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de un talent acquisition. Porque yo creo que eso no, o sea, no sé, uno no se imagina, hasta que no te metes en el mundillo, no te das cuenta de lo que hay detrás, ¿no? Sí. Tú te levantas por la mañana, llegas allá a la oficina, ¿qué pasa? Pues mira, lo que pasa es que tienes un montón de lo que se llama requisition, un montón de posiciones, ¿vale? Y normalmente son más de las que puedes trabajar. Hay muchas. Entonces, lo que pasa es que ese trabajo más de alta costura que te gustaría hacer, establecer relaciones o buscar, es que no puedes, realmente tienes que priorizar, es que no puedes trabajar en todas. Y entonces empieza la priorización. ¿Cuál es la que realmente tenemos por prisa o por importancia dedicarle más tiempo? Y hablar con el line manager y entender el perfil, qué es lo que realmente estás buscando. Intentar negociar, en el sentido de que, porque te vienen con una lista de la compra, que dices, ¿tú crees, realmente necesitas todo esto? ¿Qué es lo que es esencial y qué es lo que sería maravilloso? Yo entiendo que idealmente te gustaría tener, pero necesito entender, dame 4 cosas. 4 cosas que tú, si la persona no tiene estas 4 cosas, yo ya sé que ya no te la puedo presentar, pero dame los
los must-haves que se dice, ¿no? Y eso es lo que tienes que pedir. Y entonces, al final, las primeras fases, yo me baso en estas 4 cosas. Claro. O sea, que mucho tiempo de hablar con hiring managers, con gente interna, o sea, reuniones. Sí, muchísimo, porque es que si me mandan un email y yo tengo que elegir este email y coger todo lo que me dicen en este email, yo ya sé que no encuentro a esta persona. Ya. Entonces necesito que me digan la prioridad. Vale. Tienes ya la prioridad. ¿Qué hacemos? Busco. ¿Cómo? Bueno, busco o pongo un anuncio en las diferentes plataformas, ya lo hemos hablado, dependiendo del perfil, en unas plataformas o en otras, y espero y rezo a lo más alto que me lleguen los pescados directamente a la barca, ¿vale? Y lo que pasa es que muchas veces, aún así, aunque yo intento con el manager filtrar y hacer lo más general posible, muchas veces realmente hay unos requerimientos muy específicos que yo creo que en el mundo no hay mucha gente que haga. Entonces, cuando yo pongo el anuncio, los peces que saltan a la barca normalmente no encajan, ¿vale? Y es mucho de filtrar. ¿Dónde está el pez que yo necesito, el candidato que yo necesito con estas cosas básicas? Entonces, muchas veces requieres tiempo para ir a buscar. Lidia, solo en ese proceso de recogida de peces, no sé si es en una empresa tan... Si la dejé, no ha salido un poquito ahora. ¿Cómo es ese proceso de recogida de currículum, ¿no? de filtrado, en una empresa tan grande que entiendo que tiene un ATS propio, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se filtra una posición en la que sabes que potencialmente pueden aplicar cientos de personas? Sí, te diré 300, 500 o los que sean tal. También aquí viene una cosa que es que tú dices, como buscas el oro, es como buscar oro. Tienes que filtrar, porque si se te escapa la pepita y si encima te ha llegado, pero esta pepita no la sabes ni encontrar. Entonces es lo que yo digo, que aquí es esto es importante lo que voy a decir, porque cuando tú hagas un currículum, tienes que entender cómo ahora voy a filtrar yo. Claro. Tengo estas 4 cosas que yo busco. Estas 4 cosas están en el anuncio y yo intento ponerlas al principio. Es decir, los 4 puntos, cuando yo pongo también la lista de compras, porque el manager me dice, yo quiero que me pongas la lista de compras, pero digo, los 4 primeros puntos normalmente son lo que yo es más no negociable y luego ya pongo más abajo lo que sería ideal. Entonces, más o menos tú como candidato dices, lo que hay más al principio se supone que es lo más importante. Y yo filtro por estas 4 cosas, solo por estas 4 cosas, porque no me da la vida para más. Claro. Pues yo voy, pero como una... Y les voy, me leo los currículums así. O sea, que tú te lees los currículums. Bueno, me leo, busco. Es decir, no me leo porque leer es... Yo busco las palabras. Por ejemplo, Lidia, tiene que ser un ingeniero. Es que necesito porque por temas de firmar tiene que ser ingeniero. Y me tiene que hablar inglés y francés porque la planta de producción la tenemos en Francia y ya no te hablan... Me lo invento, lo que me estoy inventando. Por lo tanto, busco ingeniero, inglés y francés que tenga 5 años mínimo de experiencia y otra cosita. Entonces, yo no me leo el currículum, yo voy a buscar idiomas, tal, carrera, formación profesional, inglés. Además, me lo pongo ya por mi experiencia, que es lo más difícil, y busco ya normalmente lo más difícil primero. Es decir, yo estoy cazando palabras en un currículum, no me lo leo. Cuanto más difícil me lo pones, pueden pasar 2 cosas. Que yo, porque estoy muy desesperada, me lo tenga que leer todo, entonces ya me enfado, porque además si es un ingeniero digo, vaya, pero qué poco estructurado es, ¿no? Es que además, o si ya realmente tengo infinitos, digo, mira, pues lo siento, adiós, no tengo tiempo de buscar, claro. ¿Vale? ¿Y qué opinas de utilizar killer questions? Bueno, es que lo que pasa en los killer questions es que si yo pongo en la job description, por favor, necesito ingeniero tal, mucha gente aplica, ¿vale? El killer, porque dices, bueno, yo he oído que no siempre lo necesitan todo. La killer question ya te estoy diciendo es que realmente necesito esto. Y la killer question realmente va muy bien, ¿vale? Lo que pasa que hoy en día, como nos faltan candidatos, cuanto más difícil pones el proceso de selección, más pereza da. Normalmente, pues si un candidato ya tiene un trabajo, ya está bien, pues dice, veo una posición, quiere aplicar rápido. Pero una killer question, la utilidad que tiene es precisamente esta, de ahorrar tiempo haciendo estas cosas.
Y además también lo que pasa es que muchas veces digo, voy a hacer el post de esta posición. Voy allá, hago un post, automáticamente ya he recibido 20 currículums. Esto es gente que tiene algo puesto, es cualquier posición que aparezca en esta empresa yo aplico. Y a veces, evidentemente, no encajan para nada. Y además es que es imposible. No les ha dado tiempo leerse, a enviar todo esto. Es decir, han creado como unos sistemas automáticos para llenarte la application y te los empiezas a leer y dices, pero si tú eres periodista, estás buscando el ingeniero. Y te das cuenta que es algo automático. Entonces las killer questions te ayudan a filtrar un poco eso. Claro, o sea, yo entiendo que estas cosas después, desde el punto de vista del candidato, no son muy bonitas, ¿no? Recibir este tipo, pero claro, también hay que ponerse en el otro lado, ¿no? ¿Cómo te lees 300 currículos? O sea, ¿cuánto tiempo? Si te pones a hacer cuentas de horas, ¿no? Es complicado. Mira, yo dedico segundos a leerme un currículum. Lo que pasa que también te diré que dices, este es el primer filtro. Luego, cuando tengo ya a los demás, ya hago el segundo escáner. Y hay gente que dice, ¿y la carta realmente te la lees? Me la leo en el paso 4 o 5, me la leo, pero no como puerta de entrada. Claro. Pues te diré, si tienes que sacrificar algo, sacrifica la carta de presentación, que a lo mejor cuando la necesite ya te la pediré. Claro. ¿Vale? Porque si tengo un manager que quiere leer tu carta de presentación, pues ya te la pediré y así pues también puedes aplicar más rápido, ¿no? ¿Tú? Lidia, ¿cuáles han sido los dos perfiles, los dos puestos más difíciles de cubrir de tu vida? Mira, no recuerdo sino recuerdo recuerdo como no la dificultad, sino la satisfacción. O sea, tengo mis candidatos que los llevo en el corazoncito. Porque realmente es que te acabas encariñando también con ciertas personas, ¿no? Y a veces dices, ay, me encantaría encontrarle una posición a esta persona, ¿no? Y a veces es que entrevistas a alguien, por el motivo que sea, no encaja en esa posición, pero que los tienes ahí. Y la satisfacción más grande es cuando puedes contratar a esa persona. Claro. Porque crees que realmente es buena, pero es que además normalmente también es que crees que además son buenas personas y que pueden ser buenos, ¿no? Y te gustan como trabajador, y también la parte soft, la parte más personal, y crees que hay un encaje muy bueno. Y cuando pasa esto, pues te sientes bien. Y después a veces también pasa candidatos pues, que han tenido malas experiencias y lo sufres también, porque sabes que son buenas personas. A veces cuando estás haciendo cambios que involucran cambiarte de país y tal, y yo siempre lo digo, háblalo con tu familia, háblalo con tu esposo, háblalo con tal, porque ya llevo divorcios, ya llevo unos cuantos divorcios, y esto yo siempre lo digo, que a veces la ilusión de un nuevo proyecto, digo, por favor. Y no es que yo me meta en la vida personal, porque yo he visto casos que no has comentado bien familiarmente la implicación de un cambio de trabajo que implica cambios en la familia. Claro. Y sí, tienes un trabajo muy bonito, pero te has quedado sin familia. Claro. O al revés, ¿no? O sea, de tener que hablar no solo con el candidato, sino que quiero hablar con tu mujer o con tu marido. Que la decisión va por ahí, ¿no? O sea, claro, no, pero va a empezar porque realmente I care. Claro, dices, me estoy metiendo en un tema privado, ¿no? Claro. Y a veces cuando pregunto, a veces alguna vez se me ha escapado, pero ¿tienes familia? Claro, esto incluso en algunos países está prohibido. Pero entonces le dije, no, perdona, porque cuando veo que implica que por aquí, de decir, yo lo único que te pido es por favor que lo hables en casa, y les explico este caso, que ya llevo no sé cuántos divorcios, claro. Y no quiero que esto te pase. Claro. ¿Vale? Oye, ¿sabes a nivel legal qué está prohibido? O sea, no sé si sabes de alguna diferencia legal entre un país como Suiza y un país como España. ¿Qué le puedes preguntar y qué no le puedes preguntar a un candidato? Mira, te diré que entre Suiza y España a lo mejor no hay tanta diferencia. Suiza es bastante abierto. Te diré Suiza, Alemania, incluso en currículums te encuentras gente que te dice el número de hijos que tienen, que te dan la edad de los hijos, si están casados, y no sé qué, la información y que esto incluso culturalmente te choca. Y te diré que España está más...
te diría que avanzado en este sentido, porque yo creo que toda esta información personal no es relevante a la Claro, pero una cosa es que te lo diga un candidato, otra cosa es que tú le tengas que preguntar algo. Exacto. Y vida personal, tú como candidato tienes que saber si te afecta o no. Y yo solo te digo lo de los divorcios porque me sabe mal, pero en el fondo eres tú que decides. ¿Vale? Y si no lo has hablado con tu familia, eres tú que decides. Yo no te tengo que obligar a que lo hables con la familia, pero te diré que, por favor, haz esto. Con otros países como en Estados Unidos hay que ir muchísimo con cuidado. ¿Vale? Entonces, como nosotros hacíamos reclutamiento internacional, al final, pues, intentas aplicar las normas del país más restrictivo. Sí. ¿Vale? Para curarte en salud. Entonces, no preguntas nada personal, incluso en Estados Unidos puedes recibir currículum sin nombre, sin absolutamente ninguna información personal, y entonces te acabas acostumbrando a ver currículums pues diferentes y a no hacer preguntas, no preguntar, por ejemplo, en Estados Unidos no puedes preguntar el salario de una persona, ¿vale? Y entiendo la racionalidad, ¿no? Pero lo único que tú también quieres saber, voy a hacer todo un proceso de selección, a lo mejor yo estoy pagando 50 y esta persona gana 100. Si no sabemos si estamos alineados, pues a veces yo ya digo, mira, ya no pregunto qué estás ganando, pregunto qué te gustaría ganar, porque es lo que me interesa, no me interesa saber lo que estás ganando. Yo qué sé, a partir de qué figura, a partir de qué número estás buscando. Porque, y le digo, y te pregunto esto, porque ahora imagínate que hacemos todo el proceso, nos encantamos el uno al otro y lo que te ofrezco, digo, nosotros vamos a perder tiempo y a lo mejor pues también ilusión, ¿no? Y entonces intento alinear, aunque en algunos países está prohibido, pero intentas establecer la racionalidad porque estás preguntando esto y no pregunto lo que ganas porque me da igual lo que ganas. Si tú ganas 10, pero tú no te cambias y no ganas 100, pues yo me tengo que basar en lo que tú me estás diciendo. ¿Qué me importa si estás ganando 10? Claro, y concretamente son algunos mercados, ¿no? Tipo IT, es que es la primera pregunta, porque es que si no... ¿No? Claro, y no puedes asumir que dependiendo de qué país vengas vas a cobrar menos. A veces pasa, ¿no? Digo, bueno, lo que ofrezca en Suiza va a ser más. Pues te das cuenta que puedes vivir también en países como España, Alemania, Francia y cobrar incluso más de lo que puedes cobrar en Suiza. Ya. Lidia, has hablado antes de la posibilidad de tener un currículum sin nombre, ¿no? Que así al pronto suena como una cosa un poco extraña. Vamos a hablar de cosas, de tendencias, ¿no? De nuevas tendencias. ¿Qué es lo que te ha sorprendido más en los últimos años de realidades que son como más o menos normales, que antes eran cosas que o no existían o directamente se veían como raro, ¿no? Sí. Pues positivamente, bueno, lo de incluso currículum sin nombre, a mí incluso me parece bien en el momento que hay ciertas etnicidades o ciertas poblaciones que sufren discriminación y a veces esta gente tiene unos nombres diferentes, pues, y está probado que han hecho sus research, ¿no? sus investigaciones y te das cuenta que dependiendo de qué nombres tengas, tienes menos posibilidades de conseguir un trabajo. Pues aquí me parece normal y te tengo que decir que incluso yo me doy cuenta de algunas bias, ¿cómo se dice? Algunas, sí. que incluso yo misma a veces pues te das cuenta que recibes un currículum con muy poca información personal y lo que quiero saber. Claro. ¿Por qué lo quiero saber? ¿No? Sí. Es como, y que te das cuenta que yo también necesito cierta información para mis propios miedos o biases o lo que sea. Entonces, una cosa que me ha sorprendido positivamente, te diré, es la gente joven. Cómo sube ahora, ¿no? Y aunque hablan de los millennials y siempre hay como esta luz más negativa, yo creo que hay cosas que traen que están muy bien. Por ejemplo, antes se buscaba trabajo y era como esta relación de poder que te decía. Y ellos no, ellos preguntan más, quieren saber más y quieren tener como un impacto. Y a mí me parece bien. Porque antes la relación era así, empresa, candidato, pero porque te prometían cosas, te prometían estabilidad, te prometían un buen sueldo, te prometían lo que fuera. Entonces dices, bueno, vale, voy a trabajar por vosotros y tú me das toda estabilidad, sueldo, etcétera. Pero ahora ya hay muy poquita empresa que te pueda prometer estas cosas.
Entonces dices, bueno, pues voy a venir a trabajar, me pides trabajar 1000 horas, me pagas muy poquitito, me haces sacrificar mucho por la empresa, ¿qué es lo que me vas a dar tú? Y me parece bien, porque ya no les vamos a dar lo mismo que se les daba años atrás, las carreras que se les dio a los padres, toda la vida trabajando en la misma empresa. Ahora ya no existe esto. El mercado es volátil, que si te viene una pandemia, que si tienes eso, que no sé cuántos, entonces la gente dice, bueno, pues yo quiero trabajar también por algo más. Y si no me das esto, me monto yo mi chiringuito yo. Y ahora hay mucho emprendedor. Sí. Y me parece muy bien, porque en el momento que estas grandes empresas ya no te ofrecen lo que te ofrecían antes, ¿para qué vas a trabajar para ellas? Y yo creo que viene un cambio en cómo es el mercado laboral y cómo son las empresas, donde la tecnología te ayuda tú a ser más emprendedor y trabajar 20 horas, 12 horas, 20 horas al día para alguien, para otra persona, o trabajar para ti, pues ya estás. No. Claro, claro. Y es lo que veo ahora la gente joven y me parece inspirador, te diré. O sea, yo he aprendido a veces con preguntas que me hacen y cómo se enfocan también mucho al impacto, a temas más personales, a querer dejar un mundo mejor, ¿no? ¿Y qué quiere que te diga? Pues hay cositas que sí, así que habrá otros jóvenes que a lo mejor solo quieren, no quiero que me pagues mucho y no quiero trabajar nada. Yo estos no me los he encontrado tanto, ¿eh? Lidia, ¿veis alguna diferencia o más interés por el tema de la conciliación cuando negocias con candidatos? Sí, sí, definitivamente. No se atreven a decirlo, no se atreven a decirlo porque todavía hay estos vídeos del Elon Musk y del Bezos, que yo trabajo no sé cuántas horas y duermo en la planta de producción y tal y cual y no sé qué, y la gente quiere tener una buena vida, ganar bien, pero quieren tener vida. Y yo aquí te diré que es más, como ahora las empresas ya no pueden a lo mejor o ya no ofrecen tantos salarios tan altos, van un poco también a intentar ofrecer más conciliación. Y te diré que somos a lo mejor más nosotros que sacamos a veces el tema, porque a veces el candidato a lo mejor no se atreve. Ya. ¿Y tú ves diferencia entre un país como Suiza y cualquier otro? No sé, claro. O España, por ejemplo. No, en España no hay conciliación para nada. Ya. No, en España aquí está muy mal, muy mal. Es que es lo que he comentado antes, se te penaliza. Se te penaliza y es estar permanentemente conectado y trabajar jornadas increíbles. Yo te diré, en Suiza se trabaja mucho también, pero es que también me pagan infinitamente más. No sé qué quieres que te diga. Y además, pues, bueno, en Suiza es porque faltan mujeres, faltan mujeres que trabajen, porque en Suiza hay mucha tradición que la mujer cuando ha tenido hijos deja el sector laboral, porque el hombre gana suficiente para poder mantener la familia. Entonces, hay muchas iniciativas para incentivar a las mujeres que vuelvan a trabajar, pues para que puedan trabajar el 50%, incluso el 20%, lo que sea, pero necesitamos mano de obra, ¿no? Entonces sí que en Suiza está muy avanzado en esto, no se penaliza a gente que se tome un sabático. Al revés, le preguntas, ¿y qué has aprendido? Porque siempre es lo que decíamos, la mochila. De toda experiencia que tú tienes en tu vida has aprendido algo. Y aquí es, te has ido un año de sabático, el juego de la oca, te vuelves a la posición número 1. Y allá no, allá hay como más, habrá de todo, ¿no? Pero en general hay más conciencia que una persona senior que a lo mejor te cambia de trayectoria profesional o que ha tenido un parón, también te puede traer cosas a la empresa. Y en cuanto al trabajo en remoto, ¿tú has visto que haya habido más bien un ajuste de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer en remoto? O incluso de la creación de nuevos puestos que directamente se crean nuevos porque son nuevos en remoto. Sí, no, ha cambiado completamente el mapa de trabajo. Y es lo que dicen, sabes que desde hacía años las empresas hablan de la revolución digital. Aquí no ha habido revolución digital, aquí me refiero en el mundo en general, no ha habido revolución digital hasta que una pandemia no te ha obligado a tenerla. Se hablaba mucho, se hacía muy poco. En el momento que todos estamos en casa y aquí nadie puede ir a trabajar en su puesto de trabajo, ya no se viaja tanto. Nos ponemos las pilas. La tecnología se ha empezado a hacer este cambio, o sea que también ha sido muy bueno en este sentido de esta revolución digital. Se ha disparado por causas externas
Y te diré que, por ejemplo, ahora a lo mejor en algunas empresas se está utilizando más para reducir costes. Yeah. Es decir, si ya puedes trabajar desde casa, ¿para qué te tengo que pagar un sueldo suizo o alemán o americano cuando te puedo tener en un país más de bajo coste? Entonces, lo que pasa es que, por un lado que dices, qué bien, voy a poder conciliar más, voy a estar más trabajando desde casa, pues a lo mejor muchos han perdido el trabajo porque se ha movido tu posición a países de más bajo coste. Claro. ¿Y qué tipo de, tú que llevas muchos años en Pharma, qué tipo de posiciones son ahora, si no full remote, que tengan un montón de días, horas en remoto sin problema? Bueno, aquí te diré, yo trabajo para una empresa que tiene la división de Pharma, pero yo siempre he estado en una división que es la de diagnóstico, para aclarar. Es decir, posiciones así más de research y tal, es que no las he trabajado casi nunca. Entonces yo te diré, pues, por ejemplo, recursos humanos, que aquí no estoy tan de acuerdo, pero hay muchísimas cosas que se hacen en remoto, ¿no? Y además esto de recursos humanos ha afectado mucho, porque cuando te metes a recursos humanos realmente te gusta tener contacto con la gente. Y aquí te diré que bueno, que sí, que algún día está muy bien trabajar desde casa, pero es que tú quieres ver gente. Y aquí creo que va en detrimento, pero por ejemplo, muchas reuniones, pues project management y temas así, se están haciendo muy en remoto, lo que yo diría que a lo mejor está un poco en prueba, porque sí que hay muchas cosas que puedes hacer, pero tenemos que ver cómo afecta la relación. Sobre todo en posiciones que involucran colaboración entre muchos silos, entre muchas burbujas. Ahora pues hay herramientas que te pueden ayudar a colaborar online, pero todavía es una pregunta. Si realmente falta algo, porque hay muchas posiciones, ventas, que la relación humana es muy fundamental. Todavía no llevamos tanto tiempo para ver cómo afecta esto. Si realmente hay posiciones que no cambia el resultado por el hecho que estés haciéndolo remotamente o working home office o desde la oficina o viendo al cliente, y cuáles no. Yo creo que ahora se está probando mucho y la mayoría de posiciones se están probando a hacer en remoto o te dan más flexibilidad para hacerlo. Lo que a lo mejor en unos años vuelve a cambiar y vuelve para atrás si nos damos cuenta que el factor humano es muy importante, más de lo que nos podíamos imaginar. Y de momento no lo sabemos. Oye, ¿y las entrevistas? ¿Hay alguna entrevista que no se haya en remoto? Sí. Sí, porque nos hemos dado cuenta que esta cosa, factor humano, a veces pues hacemos el primer filtro, lo hacemos siempre online, ¿no? Incluso con cámara para vernos, así. Ahora utilizamos más cámara, sí. Antes siempre era el teléfono. Pero ahora, claro, como no sabemos si nos veremos, y luego nos vemos cara a cara. Y te diré, siempre cuando invitas 4 personas a la oficina, ¿no? A verlos, normalmente ya tienes tus favoritos, ¿vale? Es como dices, bueno, a mí me gusta más Pepe, luego María, y luego Sara, ¿no? Y los ves cara a cara y te cambia. Hay algo. Es que no te lo sabría decir también. En el fondo, también un aprendizaje. El factor humano, el negocio, existe. Y muchas veces nos enfocamos solo a ser el mejor en la parte técnica, pero en la parte personal, el clic personal, y a veces no lo puedes definir. Lo intentas racionalizar para evitar también el bias, ¿no? ¿Cómo se dice bias? Sesgo, sí, ¿no? Sesgo. O discriminación, ¿no? O sea, realmente tienes que racionalizar las decisiones, pero a veces, sobre todo cuando estás al final y tienes 3 candidatos, cuando ya los invitas, es que ya tienes la posibilidad, puedes ser tú. La decisión irá por tonterías, por realmente tonteritas. Oye, ya que estamos hablando de entrevistas, se habla mucho de qué es lo que hay que hacer en las entrevistas, ¿no? Nos preguntan mucho, oye, ¿qué preguntas pueden hacernos y tal? Te voy a hacer una pregunta diferente. ¿Qué echas de menos tú en una entrevista de los candidatos? Pues preguntas. Es decir, que te das cuenta, un candidato motivado y un candidato que se está visualizando en la posición, te hace muchas preguntas. Incluso a veces no se atreven y dicen, bueno, es que estas ya son muy
preguntas logísticas, ¿no? Pero es que tú, y a lo mejor le digo, vale, este no es el momento, pero también me gusta que me lo diga porque yo estoy viendo que esta persona ya se está viendo. Se está viendo, voy a ir en tren o voy a ir en moto. Y que a veces te hacen preguntas y dices, pero perdona que te pregunte esto, pero es que hay parking y no lo digo por el esto, pero es que estoy pensando, he visto los trenes no están bien y tal. Y tú dices, claro, bien. Claro, entonces en el fondo a mí me gusta, digo, bueno, a lo mejor no es el momento, y diré, bueno, pues sí, hay parking o no hay parking, pero el momento que yo veo que esta persona se está visualizando, yo le estoy viendo una motivación, le estoy viendo un interés. Y le estoy viendo también cuán avanzado está en esta visualización. En el momento que ya te empiezas a ver tú yendo a la oficina o no yendo a la oficina o tal o cual, entonces yo esto también lo veo como positivo. Cuando veo la persona realmente se está viendo y versus otras, que eres tú más el que le estás intentando vender y claro, dices, yo no lo veo muy motivado. No. Y es más que eres tú que les vas diciendo cosas, ¿no? Hemos hablado mucho de reclutamiento, ¿no? Pero yo sé que tú comienzas nuevos proyectos, estás interesada en otra parte de la que no hemos hablado, ¿no? Como retención del talento, compensación, todo esto. ¿Qué es lo que echas de menos que quieres desarrollar en el futuro, Lidia? Sí, porque, claro, el reclutamiento es una parte del ciclo de vida de un empleado dentro de una empresa, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que estás reclutando porque se están yendo los empleados. Y tienes como, es que siempre estoy reclutando el mismo perfil, ¿por qué? Y te das cuenta que en el fondo todo está conectado, ¿no? Y a veces hay un tema, pues más, si en vez de reclutar tanto, dedicamos esfuerzos a retener el talento, pues vamos a reclutar menos y vamos a retener más. O temas a veces, pues eso, se van y se pueden ir por distintos temas. Un tema, pues a lo mejor de liderazgo. No se sienten inspirados o hay demasiado volumen de trabajo y tal. O están pagados por debajo del mercado. O sea, hay tantas cosas y me gusta verlo de manera global, ¿no? Y entonces ahora, pues gracias a Dios, voy a tener una posición que me permitirá verlo todo desde un punto de vista más global y entonces hacer estrategias de recursos humanos o estrategias de personas más enfocadas a la necesidad del departamento o la necesidad de esta empresa en concreto. Muy bien. Pues Lidia, ¿qué te voy a decir? Que podríamos seguir hablando aquí años, que han salido cosas súper interesantes, pero que me ha encantado entrevistarte. Bueno, un placer. Yo te agradezco que me hayas invitado a tener esta conversación cuando quieras. Si hay algún tema más específico y concreto que crees que las personas que escuchan tu podcast les puede interesar, podemos profundizar y muchas gracias. Es un placer siempre hablar contigo y me encanta lo que haces también, este enfoque que tienes con esta especialización que creo que hace mucha falta. Pues Lidia, lo haremos, seguiremos hablando y seguiremos bicheando, ¿no? Como digo yo. Muy bien, pues mil gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.